soy Regi, bienvenido a otro episodio de este podcast llamado Pláticas de una Fragmentada. Quiero decirte que siempre te estoy leyendo, así que quiero mandarte un beso y un abrazo enorme. Gracias por seguir apoyando y confiando en esta sección del canal. Me tienes muchísima fe y en verdad lo agradezco, te quiero mucho. No olvides que te dejo el resto de mis redes sociales, échales un ojito, subo otro tipo de contenido y trato de estar activa todos los días de la semana. Eso sería todo y ahora sí, comencemos. Me gustaría arrancar este episodio con una pregunta. ¿Los niños son traviesos o malvados? En videos anteriores yo ya he podido comentar que tuve la oportunidad de ser maestra a nivel preescolar. Conocí todo tipo de niños, pero vaya que me quedó muy claro la diferencia entre un niño travieso y un niño con malas intenciones. Creo que como adultos, como sociedad, a veces hemos perdido esta línea entre travieso, entre malvado, malintencionado e inquieto. Queremos justificar muchas actitudes de los niños con esta frase de es que justo son niños, son pequeños, son inocentes, es que siempre dicen la verdad, es que ellos no tienen filtros. Y sí, yo como maestra súper identifiqué a aquellos niños que no se podían sentar, que todo el tiempo tenían como que las piernas así moviéndose, que tenían que estarse levantando a ver lo que sus compañeros hacían, y que si te agarro tu color porque me gustó, y que si dame de tu lunch y que yo te dé de mío y que bla, 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 todo el tiempo estar así, habla. Claro, esos niños son súper inquietos, son traviesos, les está costando identificar esta parte de límites, están midiendo también los límites de sus compañeros, están relacionándose, están socializando, están aprendiendo, y justo eso hace un niño inquieto. Pero hay una gran diferencia de aquellos niños que yo sí llegué a detectar que todo lo hacían con la intención de lastimarte. Porque no solo era un acto, no solo era una palabra, lo planeaban, lo meditaban, te iban conociendo lo que podía ser tu parte vulnerable, lo que te podía doler, lo que te podía afectar. Así que sí, ese tipo de niños sí lo hacen con toda esa intención de dolo, pero que ya de grandes sí dices, híjole, van a dar mucho miedo, van a ser muy manipuladores, van a ser muy agresivos porque ni siquiera están aprendiendo a controlar sus arranques de ira o esta parte como de la frustración. Había niños a los que no les quedaba algo como ellos deseaban y miren, unos se ponían a llorar, pero pues tú hablabas con ellos y les decías, no pasa nada, ok, yo entiendo que esta era tu intención, claro, si no te gustó está bien. Pero recuerda que para la próxima puedes mejorar, lo podemos seguir intentando, es muy válido llorar. Pero había niños que en lugar de llorar, en lugar de decir, no, pues es que no me gustó, es que no me quedó, es que, chale, lo aviento, ¿no? O lo rayo. Un alumno en específico sí se levantaba a buscar qué niño le había quedado así como que él considerara más bonito, o que incluso si como compañeros decían, wow, es que a fulano le quedó increíble, o a fulanita lo hizo espectacular, ese niño iba con esa personita, le agarraba el trabajo y así se lo rompía. Entonces, claro que sí te das cuenta que lo está haciendo con toda la intención porque lo planeó. Como dirían en los juzgados, ese crimen sí fue planeado, sí fue premeditado. ¡Qué horror! ¡Qué bueno que no soy abogada! He dicho. Caso sobre. Ya dicho esto, vámonos a hacer un viaje al pasado cuando esta Regina tenía más o menos unos 6 años. Para ese entonces yo vivía en la Ciudad de México, vivía en unos departamentos. No sé por qué a mis padres se les hizo tan buena idea vivir en el último piso, porque cuando temblaba, que se sentía pero fresco, recio, así como el edificio se movía. De eso que te dicen, ya estás tan arriba que ya no vale la pena ni bajar. Tú te quedas arriba rezándole, pidiéndole a la vida que el edificio no se caiga. Esos departamentos, digamos que eran un fraccionamiento, tenían reja, por eso lo habían escogido mis papás, porque dentro de lo que se podía en ese momento de la ciudad, porque la ciudad era muy peligrosa, pues era lo más seguro. Obviamente teníamos nuestras zonas delimitadas,
Nuestras zonas... ¡Qué chueco estoy hablando, gente! Obviamente teníamos nuestra zona segura y nuestra zona roja. Ay, mejor, así lo voy a decir. Porque pues nos salíamos del rango visual de mis papás, por lo que sí nos decían, tienen estrictamente prohibido ir a los departamentos de hasta atrás. Cualquier cosa que les pase no las vamos a ver y no las podemos escuchar. Insisto, nosotros vivíamos en una época en la Ciudad de México que era súper peligroso. Para esas fechas también salió una película que se llamaba Hombre en Llamas y que retrataba las violencias que se estaban viviendo acá. Pero obviamente con este toque hollywoodesco, por alguna extraña razón, salía Mark Anthony. Muy buena película, muy violenta, pero efectivamente así nos encontrábamos en esos momentos. Me tocó estar en el coche, escuchar balaceras en la calle y que mi mamá nos tuviera que decir agáchense. Me tocó que intentaran entrar a nuestro departamento, teníamos que desconfiar de todo el mundo. Era una etapa en la Ciudad de México en la que incluso una vez a mi hermana casi se la roban, casi se la secuestran. Entonces fueron épocas muy difíciles. Aún así, les digo, este fraccionamiento, la mayoría de los vecinos se conocían, entonces también intentaban que por los chiquillos, por las criaturas, fuera pues de lo más decente dentro de lo posible. Aún así yo le guardo un cariño enorme porque al lado de nosotros también había otro fraccionamiento, pero era como más vecindad, como más barrio, y a mí me encantaba porque cada que había fiesta cerraban la calle y gracias a ese vecindario yo conocí canciones tan maravillosas de cumbia. Yo bailaba con ellos porque los podía ver a través de la ventana del patio de servicio. Entonces yo estaba, ¡ay, vida mía! El chico del apartamento 512, como la flor, con tanto amor, me viste tú, se marchitó. Regresando al tema, todos los chiquillos tratábamos de ser amigos. Había uno que otro que ya andaba en la etapa de la adolescencia y que ya estaba así como rebelde y yo no me llevo con escuincles y qué asco, qué oso. De todas formas, no es que fueran malvados. Había otros que pues medio eran groserillos, pero hasta ahí. Algo en lo que nuestros padres coincidían es que muchos ya nos habían dicho, oigan, chiquillos, hermosos, criaturas inocentes y tontas. Hay unos niños que no sabemos bien qué. No sabemos si estén pasando por temas emocionales o si emocionalmente o mentalmente, si tengan alguna situación y que no se les haya tratado o no se les esté llevando un acompañamiento médico. El chiste es que son niños con comportamientos muy cuestionables, muy abandonados porque los papás casi no estaban en los departamentos, los dejaban mucho tiempo solos y encerrados. A veces hasta se llegaba a escuchar como uno de ellos gritaba ya de la desesperación, pero los papás sí nos pedían como de, pues, inclúyanlos, o sea, involúcrenlos, pero también tomen su distancia. Nada de que, ay, vénganse a mi casa. Les digo, como estos niños pasaban la mayor parte del tiempo solos, pues si eran niños que constantemente te decían, no, pues vamos a mi casa a jugar. No, pues es que vamos a no sé qué. Pero pues era encerrarse ahí en el departamento. Tengo que confesar que varias veces sí lo hice, sí desobedecí y pues mi mamá tenía que irme a jalar. Porque aparte, esta niña, si tocabas, era de que pues, no les abría, ¿no? Casi te secuestraba ahí con ellos. En fin, el chiste es que estos papás sí nos decían, o sea, júntenlos, sí, denles esta bienvenida, que jueguen con ustedes, pero siempre afuera del departamento y también con sus reservas y con sus límites, porque hay actitudes, hay cosas que ellos dicen o hacen que la verdad no nos parecen. Genuinamente, no, los adultos tampoco sabían qué onda. También les estoy hablando de una época en la que el autismo, Asperger, todas estas situaciones aún no es que no fueran conocidas, pero había como mucho tabú. Entonces muchos papás preferían como no ir al psicólogo porque, ¿saben? Teníamos esta idea de que el psicólogo era cosa de locos, la gente te veía mal. Es que parece mentira y parece que fue hace poco, pero no. O sea, en verdad, yo crecí escuchando a muchos adultos diciendo cosas todavía muy hirientes en cuanto a gente con alguna discapacidad.
motriz o mental. Y yo lo veo a la distancia y sí creo que estos niños tenían algo. Simplemente a los papás les valía gorro y fue algo muy triste. Yo con la niña sí llegué a llevarme más porque era como de mi edad. Entonces jugábamos mucho, que sí con nuestras Polly Pockets, a veces con la pelota. Les digo, hubo ocasiones en las que sí me fui a meter a su departamento y nos la pasábamos jugando. No, muy rara vez vi a los papás, pero el niño sí nos causaba terror a todos. No es como de que, ay, me cae mal, no, es que es como muy creído y no me gusta jugar con él. No, absolutamente todos le teníamos miedo. Era de que llegaba y nos quedábamos callados. Intentábamos no hacer esta discriminación, pero era muy difícil porque lo que hacía y decía sí nos dejaba como en shock. Intentábamos que no se enojara, mantenerlo tranquilo, que algo no se saliera de su control y empezara a tener estos arranques como de ira. Y es que se enojaba, simplemente se enojaba, no lograba formular una palabra como al 100%, como que bien, tenía un lenguaje muy limitado. Y las pocas palabras que él llegaba a decir también sonaban como muy extrañas, como que se ve que le costaba, bueno, se escuchaba que le costaba pronunciarlas. Yo desde ese entonces sí me prometí, sí me juré, me dije a mí misma, el día que yo tenga un niño, el día que yo conozca niños, el día que yo simplemente conviva con un niño, con una niña, prometo no ser un adulto que obligue a ese niño o a esa niña a jugar con alguien que le aterre, ya sea un adulto o alguien de su misma edad. Ni a saludarlo, ni de que, ay, sea amable por compromiso. No. Siempre hay que confiar en cuando uno dice, esa persona no, esa persona me aterra. Quizá uno como adulto en ese momento no puede sacar información y de decir por qué, pero al menos entender que el niño nos está dando señales de que algo por ahí no le está latiendo, que algo pasó y no. Yo creo que todos en ese fraccionamiento ya habíamos dado señales de que honestamente nos aterraba esa persona. Pero les digo, los adultos era como de, pues no, traten de incluirlo, es que no sean groseros, es que ñi. Si ese niño llegaba y te decía, es que préstame tu juguete, tú le tenías que decir, claro, hermoso, mi vida, precioso, ten todo lo que tú quieras. Si ese niño te decía algo que tú no entendieras, tenías que fingir que le habías entendido, porque si no empezaba como esta frustración. Y lo más curioso es que era muy chiquito. Uno podía decir, bueno, los mayores podían como defenderse, pero yo creo que aunque tengas 10, 12 años, estás todavía muy chiquito para entender qué es lo que está pasando y por qué ese niño está teniendo reacciones como tan agresivas y tan repentinas. Todavía tu cerebro no entiende qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que reaccionar. Obviamente no es que digas, pues ya soy mayor y lo pateo. Y es muy choqueante la forma en la que él reaccionaba. Les digo, es que era muy agresivo. De que te muerdo, te escupo, te pateo. Para él no importaba si estabas muy alto, no importaba si eras niña, niño, si te estabas musculoso. El niño era parejo con todos. Una bandera roja que yo decidí no contarle a mis papás, sino hasta un tiempito después, fue que la niña, la hermana, me invitó a su casa, a su departamento. Entonces pues ahí fuimos, estábamos jugando. Y yo me acuerdo que ella siempre hablaba de un hámster, de que ellos tenían hámster. Y un día yo me acuerdo que vi ¿cómo se llama? La jaula de los hámsters y no había ningún hámster. Yo le pregunté que qué había pasado y ella me dijo así como de, es que los llevaron a bañarse. Bueno. Días después yo seguí viendo la jaula, no había hámsters y yo le preguntaba como de, pues, oye, ¿qué le pasó a tus hámsters? Hasta que me dijo, no, pues es que los hámsters en el bañándose se murieron. Sí, es que les da mucho frío y son como muy delicados y muy frágiles, entonces se nos murieron. Ok. Hasta ahí. Otro día regresó a su departamento, les digo yo, necia, tonta. Ahorita que soy adulta, sí me lo puedo decir, estúpida. El punto es que días después regreso a su departamento y ella me ofrece agua. Mi papá me tenía súper mal acostumbrada porque yo todo siempre lo tenía que tomar con hielos. Mi papá es fanático de todas sus bebidas con hielos. Aún así esté nevando, él tiene su guardadito de hielos, le encanta así su
refresco, pero bien frío. No importa si la lata, la botella, lo que sea, la guardaste en el refrigerador, siempre tiene que tener así sus hielitos. Le fascina. Entonces, fue algo que creo que nos acostumbró, por lo que yo le dije, sí quiero agua, pero no sé si tengas unos hielos. Me dijo, sí, sin problema. Dios santísimo. Va abriendo el congelador y así, en su congelador, encima de los hielos, tenía dos cosas así como chiquititas. Una color blanca y el otro era como este personaje de Hamtaro que era como blanco, como con café, unas rayitas. Y a la distancia parecían como unas patas de conejo. Pero así yo de niña dije, no son patas de conejo. Esas no son patas de conejo. Y yo le dije, ¿qué son? Pero ahí yo ya estaba así como de... Me dice, son mis hámsters. Y yo... ¿Por qué están ahí? Yo todavía ingenuamente dije, es que seguramente están ahí para preservarlos en lo que les buscan un lugar decente para enterrarlos. No sé, es que yo creo que tu mente de niña, o incluso si yo viera algo así ahorita, seguiría pensando lo mismo. O sea, es que yo nunca se me hubiera ocurrido nada malo. Me dice, no. O sea, yo los tengo aquí. Nada más, son mis hámsters. Ahorita los saco y los pongo en su rueda. Y yo... ¿Cómo que en su rueda? Sí, ahorita que los saque del conge, ahí para que... Es que están dormidos. Pero ahorita ya los pongo para que jueguen en su jaula. Y yo... Cristo, no, en verdad, gente, así yo la piel de gallina... En ese momento yo no conocía el término de que se me bajó el azúcar, de que se me fue el alma, de que me volví diabética, pero yo solo sentí como mi alma así me abandonó. Sentí un frío horrible. Yo así sentía como por la espalda muchas ñáñaras. Yo dije, me van a matar. Me van a matar y voy a terminar ahí en el congelador. Lo peor de todo es que yo no lograba entender si ella lo estaba diciendo en serio o si lo estaba diciendo en broma. Hasta que le dije, pero ya están congelados, ¿no? O sea, si están congelados, ya están... Tú sabes, ¿no? O sea... Y la niña me dijo, no, no, gente, es que en verdad, qué miedo. Los sacó del congelador y los pone así en una mesa. Las siguientes imágenes son perturbadoras, les recomiendo discreción. Les abre el hociquito. Y empieza a darle así, respiración boca a boca, y le empieza a hacer así en su pechito. Me decía, ahorita vas a ver cómo despiertan, solo están dormidos. Y yo, ok, ¿qué haces en ese momento? Como película de terror, yo así, fingiendo, siguiéndole el juego, yo, sí, ahorita despiertan, sí, claro, están dormidos. Yo así como, sí, lo que tú digas. Una y otra vez les hicieron respiración de boca a boca y el hermano mientras solo estaba atrás viéndome y yo... Me siento como en la masacre de Texas. No sé, me sentí súper extraña y yo... El hámster número 1 y el hámster número 2 por obvias razones no despertaron. Pero ella en su mente dijo, como les hacía presión, obviamente los hámsters se contraían, entonces ella decía, mira, se están moviendo, ¿ya viste? Y yo, sí. Los puso en su jaula, como que los envolvió en una toalla para que entraran en calor, los puso en su jaula y a uno de ellos les metió una de esas semillas que los hámsters comen para que no le diera hambre y los dejó así en su jaula. Yo le dije, ya me tengo que ir, es que mi mamá ya me tiene que bañar, que no sé qué cuánto. Me dijo, sí, está bien. Yo me fui y así automáticamente jamás volví a su departamento. O sea, con eso yo dije, en mi perra vida vuelvo ahí. Y eso ya después, o sea, no tardé tanto, nada más tardé como unos días en decírselo a mis papás. Y mis papás, pues es que ya a mí me daba miedo que me regañaran porque pues yo tenía prohibido ir. Y sí me regañaron, pero mi mamá me dijo, ¿ves? No, tú no vuelves a ese departamento. Total, nos seguíamos llevando con los niños, pero pues ya todos afuera jugábamos que si las traes, que si la cuerda, que si aquello, pero pues como que ya de lejitos, mi hermana tampoco ya me perdía de vista porque si decía, a esta burra la van a volver a meter a ese departamento. El chiste es que pues todo ya estaba medio bajo control y un día estábamos
o sea, ya estábamos súper cansados de eso que ya habíamos jugado demasiado y teníamos que tomar nuestro tiempo para echar chisme. Nos fuimos todos como a un edificio y nos fuimos a las escaleras afuera del departamento de uno de ellos y estábamos ahí todos chill, todos cool, todos niños de los 90s, así en las escaleras, echando chisme. Y llega este niño. La hermana ya estaba ahí. Y la hermana, digamos que conviviendo con el resto del mundo, no parecía que todo estaba bajo control. Pero cuando llegó el hermano, ahí era cuando todo el avispero se sacudía. Todos como, ya saben, de ese silencio que empiezas, que estás hablando de algo y hasta empiezas a hablar de nuevo de esa misma cosa porque ya ni sabes en qué te habías quedado y estás disimulando que no te da miedo. Uno de mis vecinitos que yo quería muchísimo, pero yo así amaba, no sé por qué, yo lo amaba muchísimo, que yo lo veía como muy chiquito y como muy frágil, entonces yo era siempre como de Miguelito, así. Él tenía una pistola como de juguete y mi hermana también estaba sentada como enfrente de mí. Todos estábamos, les recuerdo, en las escaleras. Este niño llega y le dice a mi vecino Miguelito, oye, préstame tu... Con su poco vocabulario, a como entendimos, le dijo, préstame la pistola. Miguelito sí le dijo, no, pues pues yo la estoy usando, todo bien, ¿no? O sea, es mía. Y le dijo, dámela. Y Miguelito decía, no, es que es mía, me la acaban de regalar. Y yo lo entiendo, o sea, pobre Miguelito. Ninguno le estaba dando la razón al otro niño, o sea, es tu juguete, te lo acaban de dar, el otro niño obviamente lo va a romper porque eran las intenciones que ese niño tenía. El chiste es que en ira, coraje y rabia, el otro niño le arrebata la pistola y la empieza a jugar de una manera que todos dijimos, pues sí, la va a romper, la va a destruir y adiós pistola. Miguelito, mi vecino, mi hermoso Miguelito dijo, oye, devuélvemela, como que se la intenta quitar. Y viene una de las escenas más escalofriantes que hasta la fecha me siguen erizando la piel. Miguelito estaba sentado en las escaleras, pero digamos que él estaba dando la espalda hacia la bajada de las escaleras. Los demás estábamos viendo hacia enfrente, hacia la bajada de las escaleras. Entonces, si yo estaba así sentada, yo lo estaba viendo así enfrente de mí, Miguel me veía, pero Miguel atrás tenía el resto de las escaleras. Por lo que este niño, sin que nadie lo hubiera previsto, o sea, de la manera más rápida posible, así, ¡pum!, avienta a mi vecino Miguelito. No es que se cayera un escalón, no es que como que rodara de lado y se frenara. No. Como se fue de espaldas, mi vecino fue cayendo y nada más escuchábamos cómo se golpeaba la cabeza una y otra vez en los escalones. No eran escalones de madera, eran escalones de departamento, chicos, era cemento. El golpe se escuchaba fuerte y fuerte y cuando Miguel se cae, Miguel estaba así, tirado y no se movía. Mi hermana pegó un grito pero ahogado, todos sentimos muchísima angustia. La hermana agarra al psicópata y se lo llevó a su casa. Entonces mi hermana corre y fuimos al departamento y así le tocábamos a la mamá. Imagínate como mamá. Entonces le tocábamos y decíamos, mamá de Miguelito. Sale la señora, mi hermana le dice, aventaron a Miguelito por las escaleras, aventaron a Miguelito. Pero todos estábamos en una histeria. Yo estaba pálida, chicos. Yo creo que en ese momento quise vomitar. Yo no podía creerlo. Yo quería llorar. Yo no dejaba de llorar. Yo estaba así como, sentía un vacío enorme. Les digo que yo amaba a ese niño, pero no solo porque lo amaba, yo sentí la impresión de haberlo visto y en verdad el cómo se escuchaba su cabeza y que estaba tirado ahí y no se movía. Yo dije, ya lo mató, sentimos horrible. La mamá en una angustia corrió, mi hermana sí me agarró y me dijo, vámonos a casa, fuimos, le dijimos a mi mamá también estaba como en shock. Los papás de estos niños ni siquiera estaban, o sea, no había quien decirle, oye, tu niño acaba de... Pues es que ni sabíamos si estaba bien o no Miguelito.
para como había sonado, mi hermana y yo estábamos en un mar de lágrimas. Nosotras sentimos que sí ya no estaba con vida. O yo también dije, no, es que si está vivo, se golpeó tan feo la cabeza que no va a volver a caminar, no sé, yo estaba como en shock. Mi mamá nos tuvo que tranquilizar, sí nos decía como, a ver, niñas, váyanse a bañar, ustedes hagan lo suyo, yo voy a estar al pendiente de la mamá de Miguelito. Para esto teníamos la ventaja de que el departamento de ese vecino, de Miguelito, nos daba justo enfrente. O sea, su patio de servicio daba con nuestro patio. Entonces, si nosotros nos asomábamos, perfectamente podíamos como comunicarnos así de por gritos, ¿saben? Porque éramos 2 edificios diferentes, pero al menos podíamos comunicarnos y vernos. Pasaron horas. Yo no me acuerdo si sí llevaron a Miguel al hospital o no. Yo creo que sí. O sea, es que fue horrible, gente. En verdad, fue horrible. Y ya muy noche, me acuerdo que mi mamá se asomó, gritó, porque ya se veía como movimiento en el departamento. La vecina se asoma, mi mamá pues con mucho miedo sí le dice, vecina, es que mis hijas quieren saber cómo está Miguel, todos estamos muy angustiados. Los papás, estos horribles niños, ni siquiera han dado la cara. La mamá de Miguelito en eso, así, miren, como el Rey León, como milagro divino, agarra desde abajo, como que se agacha, carga algo y en eso va cargando a Miguelito. Y vemos a Miguelito así, saludarnos. ¡Ay! No, gente, en verdad. Yo juro que me había hecho yo diabética. Me regresó el corazón así a su normalidad. El alma a mi cuerpo volvió. Saludé a Miguelito. Mi hermana y yo llorábamos. Era de, Miguelito, ¿cómo estás? Que no sé qué. No podía hablar. De hecho, sí tenía como que tener cuidado de que no se durmiera, de que pues no hiciera mucho esfuerzo. Por muchos días, semanas, no salió a jugar. Sí tenía un gran golpe en la cabeza, aquí, atrás y acá enfrente, porque les digo que la cabeza fue rodando, entonces el golpe fue tanto de enfrente como de atrás. La mamá nos dijo, está bien, tiene que descansar. El doctor dijo que hay que estarlo observando, pero aparentemente todo está bien. No pasó mucho tiempo después de que nos mudamos. Hasta la fecha yo no tuve contacto de nuevo con ese niño. Y yo espero que no haya tenido ninguna secuela debido a esa caída, porque fue muy fea. Mi hermana en ese momento no me lo dijo, pero ya de grande como que lo estábamos platicando. Le dije, oye, ¿te acuerdas de estos vecinos que no sé qué? Y me dijo, sí. Y ella sí me dijo, es que al ser la más grande, al ser la mayor, ella entró como en crisis porque sintió que de alguna u otra manera como que no pudo protegerlo. O sea, era la más grande de todos y se sintió que le falló. Ella también me dijo, sí, pues yo también veía a Miguelito como tan chiquito, tan así, tan bebé, que todos lo teníamos como de, ay. Entonces para ella fue muy choqueante. Me dijo, yo intenté no entrar en crisis, pero que también por dentro sentía que iba a llorar, que al momento de que corrimos a avisarle a su mamá, que ella sentía que las piernas como que no le reaccionaban del impacto. No tomó mucho que nos mudamos, pero aún así el resto de nuestra existencia en esos departamentos no volvimos a jugar con ellos. De plano sí tuvimos que decirles los niños, porque, insisto, los papás jamás dieron la cara, jamás existían en ese panorama. Nosotros como niños sí tuvimos que decir, no, ¿saben qué? Ustedes allá, nosotros acá. La verdad, después de lo que pasó, no queremos que ustedes se vuelvan a juntar con nosotros. La niña pues sí me decía como de, oye, pues es que tú y yo somos amigas. Pero como que ninguno de los dos tomó en serio lo que pasó. No, ni siquiera consideraron la gravedad. Fue como de, ay, pues ya, ¿no? O sea, X. Y ahí fue cuando dije, no, miren, con lo del hámster y con lo de mi amiguito, olvídense. No, yo no me vuelvo a aparecer en su casa y no me hablen, por favor. Me aterran. O sea, ¿cómo se los digo? Me dan mucho miedo. Lo hemos hablado mi familia y yo ahorita ya como a conciencia, a la distancia. Y si suponemos que los niños traían muchos temas. O sea, y no estoy hablando de alguna discapacidad, no estoy hablando de algún síndrome, no. Sino emocionalmente también traían muchísima carga. Eran niños que no tenían a mamá ni a papá presentes. Yo no entiendo cómo en otras situaciones en las que yo tuve que ir a urgencias, el DIF estuvo a nada, en verdad, estuvo a nada de quitarme de mi mamá.
Eso es para otro episodio. Pero les juro que mi mamá fue cuestionada, interrogada. Estuvimos horas esperando a que en verdad las autoridades... Ay, gente, discúlpenme, estoy hablando chueco, pero es que hace poco me dio una migraña, entonces quedó medio mal. Las autoridades como que no confiaban, entonces ya después de varias investigaciones dijeron, ok, la liberamos, puede llevarse a su hija a casa. Por lo que yo no me explico en qué momento estos niños, en ningún momento hubo esta autoridad, hubo esta intervención de decir, se ven muy mal atendidos, siempre están rasguñados, siempre están golpeados. En la escuela yo no entiendo si... es que para empezar, buena pregunta, ¿eh? No sé si iban a la escuela. No, pues todo el día estaban ahí. ¡Qué intenso! ¡Qué fuerte! Ay, siento muy feo por ellos. Es que tú entrabas al departamento y todo estaba como súper cerrado. Sí, no, qué triste. O sea, ahorita ya de adultos no voy a justificar ninguna de las acciones que hagan en contra de la vida, atentando contra la vida de alguien. Solo sí puedo entender por qué en ese momento eran así, por qué reaccionaban, por qué el niño más chiquito ni siquiera tenía lenguaje. Sí, como que no lo había pensado de esa manera, no lo había visto, no había razonado, no había llegado a esta conclusión de que ni siquiera, o sea, que tal vez ni siquiera iban a la escuela. Esta historia es muy corta, pero bueno, déjame saber en los comentarios tú qué hubieras hecho. Si hubieras sido niño, también lo hubieras dicho a tus papás. Hubieras ido con otro tipo de adultos, de plano en tu escuela hubieras dicho, es que hay un niño que me da miedo. ¿Has conocido niños así? ¿Escuchar o ver situaciones similares? Déjamelo saber en los comentarios, recuerda que te estoy leyendo. Te quiero mucho. Bye.